con la finalidad de poder ahondar un poco más el tema de inteligencia artificial, que por cierto, y lo digo con el mayor de mis respetos, hay mucho engaño en Internet, ¿no? Justamente cuando hablábamos hace poco, yo dirijo el curso de inteligencia artificial para la investigación y redacción científica y conversábamos con los participantes sobre eso. En Internet hay mucho engaño, eso de que haz la tesis en 24 horas y haz el artículo científico en 2 horas es el peor engaño que podemos tener cuando de la academia científica se trata. Y entonces escuchar a especialistas como el doctor Ramiro Adubiri es muy importante. Hoy solamente es el inicio, justamente conversábamos con el doctor y hay mucho por trabajar. Les agradezco muchísimo aquí en estos pocos participantes que se van integrando. Tenemos gente de Guatemala, de México, de República Dominicana, de Perú, de Estados Unidos, Cuba con algunas dificultades para el acceso a Internet, pero también tenemos algunos docentes. Tenemos aquí al maestro Richard Cayán desde el centro del Perú, un amigo, parte del grupo de investigación en la que participo. Les agradezco mucho por estar aquí, muy en especial al maestro Ramiro Adubiri. La doctora Gisela va a presentarlo un poquito más. Gracias, doctora Gisela, bienvenido. Gracias, Henry. Como siempre, con la elegancia y la academia que te corresponde, damos inicio a esta sesión que espero sea algo consecutivo a través de los meses. La próxima la tenemos programada para el 18 de agosto. Oportunamente, pues les haré saber el tema y quién es el ponente, pero creo que este gran inicio ha sido una maravilla contar con el profesor Ramiro Adubiri Velázquez. Los que conocemos a Ramiro, los que conocemos a Ramiro desde hace muchos años, sabemos que es un profesional intrépido a la hora de abordar cualquier temática, tanto en su vida personal como profesional. Ya tiene más de 25 años de experiencia, ha sido profesor de más de 1000 estudiantes, o sea, una cifra pues que pesa. Ha trabajado en más de 50 proyectos, más de 15 investigaciones. El profesor Ramiro es de base formativa ingeniero, pero ha sido, como dijo Henry, pionero en la inteligencia artificial aplicada desde el año 1999. Hablar de él, bueno, pues pionero en inteligencia artificial, fundador en actividades de mentoría y de inteligencia artificial, coordinador del primer Congreso de Inteligencia Artificial en Bolivia, que ha sido un paso muy importante para ese país, experto en gemelos digitales y con una experiencia de más de 25 años como docente en educación superior. Creo que esto es una manera súper sintética de abarcar la amplia trayectoria del ingeniero y profesor Ramiro, al que me honro de nombrar mi buen amigo Ramiro. Así que sin más, vamos a darle paso a su presentación, que de seguro va a ser cautivante como siempre. Ramiro, buenas tardes. Es tuyo toda la pantalla. Muy buenas noches. En principio, quiero agradecer a la red de docentes de América Latina y el Caribe, en su persona de Henry, y por supuesto también a la doctora Gisela. Qué grato placer de encontrarme con una gran amiga, Blanca Paza, de México, y gratos recuerdos de esas épocas a principios de este siglo, donde tratábamos de incorporarnos a lo que se denominaban las tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? Y bueno, en ese transitar hemos seguido de cerca algunos avances hasta el 2015, 2017. Y como vamos a ver ahora, la evolución de la inteligencia artificial es cada vez más acelerada, ¿no? Recientemente, ayer, surgió, por ejemplo, el modo agente, que ChatGPT ya está disponible, y eso marca
un antes y un después en esto de la inteligencia artificial. Y bueno, a continuación voy a compartir eh, el, el diagrama básico con el que me voy a circunscribir a exponer. Son temáticas muy amplias, darían cada uno para qué sé yo, para webinars diferentes, ¿no? Bueno, entonces acá he preparado un Genialib donde vamos a abordar rápidamente estos 5 aspectos que describirían o describen el presente y el futuro de la inteligencia artificial, ¿no? En principio, vamos a remitirnos a lo que es A ver, un momentito. Está compartiendo este doctor Ramiro. Ya, Todavía no comparte. no estoy compartiendo la pantalla, quisiera que me... No, todavía no. Ya. Entonces, vamos a compartir. Ahora sí. Ya, se está compartiendo la pantalla. No, todavía no. Tiene que Ahora sí. compartir pantalla completa, maestro Ramiro. Si Ya. comparte ventana, es probable que no se esté bien. Ya, ¿dónde está pantalla completa? Listo. Ahora sí, ¿no? No, no, todavía no lo vemos. Es que no me deja compartir. Cierre las ventanas emergentes que tiene. ¿Tiene otras ventanas abiertas? Mm, Cierre, mm, solamente quédese con la presentación y con la... a ver, un momentito. Que aquí estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. A ver, sí puede, sí, está autorizado para que... A ver, le voy a dar como coanfitrión para que pueda, Sí, por favor. ya, listo. A ver, intente nuevamente, por favor. A ver, ya. Sí, sí están viendo genial y no, no lo veo. Ahí sí, Ya. ahora estoy Ahora sí, bien. ¿no? Ahora está compartido, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, para esta oportunidad hemos preparado este Genially. Bien, iniciaremos primero con los paradigmas emergentes que estamos desarrollando y ha sido, digamos, es una experiencia personal que la tengo, la irrupción de ChatGPT, ¿no? En principio, lo que quiero plantearles como un enfoque, como un paradigma, es lo que podríamos denominar la educación revolucionaria, ¿no? O disruptiva, ¿no? Y lo sintetizo en esta frase, ¿no? Enseñar y aprender más, mejor, rápido y gamificado o hasta divertido con inteligencia artificial, ¿no? Y eso se puede lograr a través de personalización adaptiva del aprendizaje, gamificación inteligente, retroalimentación instantánea y contenido optimizado para cada estudiante, ¿no? Por otra parte, otro paradigma que podemos plantearnos es de que la inteligencia artificial se constituye en una nueva fuente del conocimiento, ¿no? En las etapas que estamos desarrollando para llegar a la inteligencia artificial general, que se preveía que iba a ser el 2030, muchos están anticipando que se va a dar ya a fines del próximo año o el año 2027. Cuando lleguemos a esa etapa, prácticamente la inteligencia artificial nos va a superar en muchas áreas, muchos aspectos del intelecto humano, ¿no? Obviamente que el humano siempre tiene los aspectos, digamos, de tipo emocional, en fin, de empatía, etcétera, que nos permite, digamos, de, eh, tratar mejor a los humanos, ¿no? Pero en este caso ya se está dando, la primera etapa eran los conversadores con ChatGPT. La segunda etapa son los razonadores que tienen una cadena de pensamiento. Viene su La tercera, lechita, viene su lechita, su la tercera lechita. estamos con los que se denominan agentes inteligentes, que es prácticamente lo que ahora estamos experimentando.
Luego tenemos la cuarta etapa, que son los innovadores, que crean un nuevo conocimiento, ¿no? Ya se ha demostrado que estos agentes inteligentes pueden ya llegar a plantear nuevo conocimiento en el campo de la medicina, por ejemplo, ¿no? Ya se está desarrollando y eso va a ser revolucionario. Y finalmente tendríamos los organizadores. Cuando lleguemos a esa etapa, ya vamos a entrar a lo que se denomina la inteligencia artificial general, ¿no? En este caso, en la nueva fuente del conocimiento podemos ver que se facilita enormemente en el procesamiento masivo de datos, es decir, ahora todos los profesionales de las distintas áreas tenemos que trabajar con datos, ¿no? Eh, Después, la generación de hipótesis innovadoras puede acelerar los procesos de investigación y, por otra parte, descubrir los patrones y, bueno, en función a eso, hacer predicciones, en fin, ¿no? Pues estos dos paradigmas ya prácticamente es una realidad que se facilita enormemente con la inteligencia artificial. En este año me he permitido investigar e incursionar en este nuevo enfoque o nuevo paradigma, ¿no? Que son los gemelos digitales, que permiten hacer réplicas virtuales de sistemas y procesos reales, ¿no? Entonces, en acá podemos hacer simulaciones ya en tiempo real, podemos hacer una optimización predictiva, hacer mantenimiento predictivo, esto es en el caso industrial, reducir costos operativos, ¿no? Bueno, entonces, desde el punto de vista educativo, podemos acelerar que con los gemelos digitales metafóricamente, es como ver un video en vivo en YouTube, por decir, ¿no? Estamos observando el fenómeno en tiempo real, pero también podemos retroceder a eh, a una cierta trama, digamos, del video, etcétera, ¿no? Y esto de los gemelos digitales, que en principio se estaba dando para los sistemas físicos y para los sistemas de eh, la simulación en medicina, por ejemplo, ya se está dando en otras áreas, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos ahora ya no solamente a hablar de modelos matemáticos o modelos convencionales, que son en modo fotografía, ¿no? Este ya es un enfoque en modo de video en vivo, ¿no? Que es, por cierto, es mucho más preciso, digamos, ¿no? Entonces es otro paradigma, ¿no? Pero el paradigma que se vaya a presentar y ya se está desarrollando son los modelos de mundo, ¿no? Ya en este caso son sistemas inmersivos, ¿no? Es como entrar dentro del sistema, ¿no? En la estructura interna. Google ya ha lanzado hace un par de meses lo que viene ya en sus nuevos modelos, ¿no? Que por cierto van a ser este tipo, ¿no? Estos modelos del mundo es como el humano puede percibir con todos sus sentidos un fenómeno, ¿no? Pero va más allá, puede entrar como en los sistemas de realidad virtual, puede entrar a la parte interna y entender, predecir y analizar fenómenos que son mucho más complejos, ¿no? Entonces, este es el futuro que se nos plantea, este paradigma, ¿no? Bien, el otro aspecto que vamos a verlo es la educación inteligente. Un poco que todas estos dashboards, como están observando, han sido realizados en Claude, ¿no? Claude es un sistema que yo recomendaría fundamentalmente para código, pero principalmente para elaborar estos dashboards en la onda del bytecoding, ¿no? El bytecoding es una tendencia ahora en la que todos podemos ser programadores, pero sin necesidad de ser expertos en programación, ¿no? Pero de lo que se trata es de darle el prompt adecuado para que pueda, tal como están observando ustedes, en un minuto o un par de minutos tener un dashboard interactivo, ¿no? Es un contenido muy atractivo, por cierto, ¿no? Entonces, en este dashboard, lo que estamos planteando es una evolución hacia la educación inteligente, ¿no? Bueno, acá claramente podemos observar la clase tradicional, esto es del siglo XX,
aunque todavía veo que en algunos docentes mantienen ese enfoque, ¿no? Considero que debemos evolucionar, ¿no? Definitivamente esto de las clases magistrales o que son simplemente expositivas eh, tienen limitaciones, ¿no? Entonces, tenemos que adecuarnos. Obviamente, en algún caso es pertinente todavía la magistralidad o hacer ese tipo de clases conductistas, en fin, ¿no? Y aquí conlleva esas teorías del aprendizaje. Entonces, acá está centrada indudablemente en el docente como transmisor de contenido, ¿no? Los que nos hemos formado en el siglo XX hemos experimentado, ¿no? Yo en lo personal les diré que inclusive tenía docentes que no nos compartían la bibliografía, ¿no? Uno tenía que tratar de indagar de qué libro o ese texto no existía en la biblioteca, en fin, era todo un problema, ¿no? Las características principales, uso de la pizarra, libros impresos, evaluación memorística o sumativa, etcétera. Y, por supuesto, un rol pasivo del estudiante, ¿no? ¿Qué pasa en en este otro escenario, ¿no? O línea de tiempo, ¿no? Que podríamos decir las clases con las tecnologías de información y comunicación integradas, que más o menos se han dado entre el año 2000 y 2010, ¿no? Pues aquí se hace ya una introducción de la tecnología en el aula y bueno, se hace uso de proyectores, el PowerPoint, algún software educativo y mayor participación estudiantil, ¿no? Ya a partir del 2007, un poco más allá, pero en mi caso hemos experimentado ya una metodología activa por excelencia, ¿no? Del flipped classroom, la clase invertida, más la incorporación de un sistema de gestión de aprendizaje como Moodle, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí el estudiante puede acceder a contenidos fuera de clase, ¿no? Y la virtud de esta metodología activa es que usar los tiempos, ¿no? Y como característica, videos y lecturas previas, uso de plataformas como Moodle u otras, y ya promover el aprendizaje de tipo ¿no? Pero aquí ya entramos a la clase con inteligencia artificial, que prácticamente se daría a partir del 2023 a la fecha, ¿no? Ya son clases donde se utiliza la inteligencia artificial generativa y GPTs, ¿no? Los GPTs son asistentes personalizados que bajo una cierta configuración y una base de datos, un conocimiento que se le proporciona, puede personalizarse y hacer más eficiente esa interacción con el asistente, ¿no? Entonces, hay ya una integración de asistentes para tutorías, y esto me permite hacer consultas y redacción asistida, personalización según el estilo cognitivo y un feedback inmediato, ¿no? Pero bueno, aquí ya nos ubicamos en lo que estamos experimentando esta evolución, ¿no? Deberíamos ya estar pensando en clases con agentes inteligentes y con un protocolo que se denomina Model Context Protocol. Y esto nos permite ya implementar agentes que simulan escenarios complejos, ¿no? Entonces podemos tener en ahí interlocutores expertos virtuales, hacer diseño instruccional automatizado y, bueno, utilizar este protocolo para desarrollar aprendizajes adaptativos, ¿no? Entonces, este sería el escenario actual que deberíamos ya estar experimentando, ¿no? Y espero que muchos que ya tienen acceso al chat GPT con esa opción del agente, sería interesante que puedan ya desarrollar este tipo de clase, ¿no? Pero hay todavía algunos otros escenarios que podríamos en una perspectiva plantear, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una clase autoadaptativa con modelos de mundo, ¿no? Esto se está previendo, bueno, a partir del 2026, donde utilizamos ya gemelos digitales del proceso formativo. Y esto nos permitiría la inteligencia artificial que aprende de la interacción. Y podemos optimizar también en tiempo real y hacer evaluaciones formativas integradas, ¿no? Entonces, esto es ya lo que se viene, el futuro de la inteligencia artificial en una mirada educativa, ¿no? También podemos prever una clase de tipo by learning, ¿no?
aplicando justamente las bondades, por ejemplo, del bytecoding, ¿no? Y deberíamos entrar ya también a hacer más énfasis en la parte del aprendizaje emocional y sensorial y experiencias de tipo computacional, ¿no? Finalmente, el octavo escenario que se plantea en este caso, o clase, sería una clase cognitiva híbrida, ¿no? Eso es lo que se plantea para más adelante, donde exista una sinergia total entre mente humana y artificial, ¿no? O sea, más allá de considerar un enemigo a la inteligencia artificial, tenemos que tomarlo como un aliado estratégico, ¿no? Trabajar de modo sinérgico, de tal manera que se pueda potenciar los aprendizajes, ¿no? Y entre las características podemos hacer que ambos hagan un codiseño de trayectorias, se pueda implementar tal vez algún gemelo tipo mentor personalizado que va más allá de un asistente personalizado. Y por supuesto, el aprendizaje tiene que ser continuo de por vida, ¿no? Estamos en esta era tan acelerada que semana que pasa hay novedades y por lo tanto estamos en un modo beta, ¿no? Tenemos que permanentemente estar actualizándonos a través de este tipo de eventos, pero yo diría que mucho más si se dan escenarios más tipo taller, ¿no? Donde se haga una práctica conjunta, ¿no? Entonces, espero que en adelante puedan establecer una especie de workshops o bootcamps, en fin, donde todos participemos y podamos utilizar estas herramientas que si bien las de pago ofrecen más bondades, pero con las gratuitas podemos desarrollar perfectamente todos estos, este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, tendríamos más o menos unos 8 tipos de clases, ¿no? Y debíamos tender en este sentido hacia una educación que sea más inteligente y que nos permita que trabajar como un aliado con la inteligencia artificial, ¿no? Pues a continuación vamos a pasar ahora a ver ya desde el punto de vista más que todo educativo, un aspecto que es muy importante y que lo vengo trabajando y es uno de los modelos preferidos desde que incursioné esto de la tecnología educativa. En realidad, el modelo tipaje es del siglo XX, que alrededor del año 1997 por ahí se planteó, ¿no? Entonces, este modelo lo que pretende es integrar de una manera efectiva el conocimiento del contenido con el conocimiento de la pedagogía y el conocimiento de la tecnología, ¿no? Entonces, justamente viene este acrónimo de Technological, Pedagogical and Content Knowledge, ¿no? En realidad, esta versión debía ser inclusive 3 o 4.0, ¿no? Pero bueno, lo que se trata en acá es de destacar de que este modelo se potencia enormemente con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y de qué manera? Por ejemplo, en la parte del conocimiento del contenido, podemos ver que ahora los contenidos deben actualizar permanentemente y adaptar de manera contextualizada, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer fácilmente ahora con un prompt adecuado para que nos elabore ya sea una presentación o qué mejor, en este caso, un dashboard interactivo, ¿no? Entonces, como les digo, hay dashboard que tarda unos 20 segundos o a lo mucho un minuto y tienen ya directamente un dashboard para poder, para que el estudiante pueda trabajar con ese material, ¿no? Pues algunos ejemplos que se plantean son explicaciones de multinivel automáticas, ejemplos contextualizados, simulaciones. Esto de la simulación es muy importante, ¿no? Hacer escenarios donde puedan simular los estudiantes conexiones interdisciplinarias, en fin, ¿no? Entonces, en el contenido tenemos que aprovechar bastante en la creación de contenido fundamentalmente interactivo. Pueden ser páginas web, pueden ser dashboards interactivos, pueden ser software de simulación, en fin, ¿no? ¿Qué pasa en la pedagogía? En el aspecto de la pedagogía, ni qué decir, tenemos que empezar ya a los ritmos de aprendizajes y plantear pedagogías que faciliten el aprendizaje de tipo personalizado, ¿no? Entonces, para ello podemos hacer rutas de aprendizaje adaptativas,
una retroalimentación inmediata e inteligente, detección de dificultades de aprendizaje y recomendaciones pedagógicas dinámicas, ¿no? En el aspecto tecnológico, ni qué decir, ahora contamos con un conjunto de herramientas muy poderosas y en este caso nos permite eh, trabajar con herramientas que sean inteligentes y adaptativas, ¿no? A manera de ejemplo, podemos mencionar una generación automática de contenido multimodal, ¿no? Tal como lo estamos haciendo acá con estos dashboards interactivos. Podemos implementar chatbots educativos especializados y es más, agentes también ahora inteligentes que hagan determinadas tareas. Podemos hacer un análisis predictivo del rendimiento, ¿no? Entonces podemos tal vez aplicar en estudiantes que tengan ese riesgo de abandonar o de bajar su rendimiento, entonces ahí podemos hacer un análisis predictivo del rendimiento. Y ni qué decir, ya entrar en aspectos más sofisticados como la traducción instantánea, ¿no? Pues hay muchas aplicaciones que podemos desarrollar, por ejemplo, planificación curricular inteligente que nos pueda permitir generar secuencias didácticas adaptadas, en fin, ¿no? Creación de contenido multimodal. Esto del 3D, por ejemplo, ya se nos viene, tenemos que acostumbrarnos en materiales que sean en 3 dimensiones, en fin, ¿no? Ya con esa perspectiva de lo que hemos hablado de modelos de mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es posible ya empezar a desarrollar este tipo de material. También la evaluación formativa continua, ¿no? Ahora sí es que podemos hacer un seguimiento sostenido para evaluar de manera formativa el rendimiento del estudiante, ¿no? Y qué decir en proyectos colaborativos globales, ¿no? Entonces, este tipo de modelos nos permite ya desarrollar o integrar de mejor manera tanto la parte del contenido, la parte pedagógica y la parte de los recursos o la tecnología, ¿no? Entonces, hay otros modelos también, ¿no? El modelo SAM-R, por ejemplo, ¿no? Pero este modelo yo considero que es muy importante que se pueda utilizar para sistematizar esta integración, ¿no? Pasaríamos allá al cuarto aspecto, donde planteamos ya eh, aspectos de la interacción con la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí podemos pensar en un ecosistema donde tenemos modelos de lenguaje grande, agentes inteligentes, lo que estamos ya experimentando actualmente, y también estos protocolos, ¿no? Estos modelos de contexto y protocolos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, cuando hablamos de asistentes LLM, bueno, el 30 de noviembre de 2022 es una fecha trascendental porque a partir del chat GPT, fíjense, son 2 años y medio prácticamente, un poquito más, donde ha surgido este tipo de asistentes que estaban todavía en modo conversador, ¿no? Es decir, uno planteaba un prompt, una petición, una solicitud y mediante modelos de tipo probabilístico, que en realidad son redes neuronales bastante avanzadas, nos daba una respuesta con cierta coherencia, ¿no? Inicialmente, claro, el chat GPT tenía esas alucinaciones, en fin, y en la parte más que todo matemática tenía dificultades, ¿no? Y como mi área es de ingeniería, tuve la oportunidad justamente de experimentar que tenía algunas dificultades, ya sea aritméticas o algebraicas, pero después ya fue mejorando notablemente incorporando plugins, etcétera, etcétera. A la fecha tenemos el modelo de GPT 4.5, creo que, y en el transcurso de estas semanas ya se va a lanzar el modelo del GPT-5, que considero que va a ser revolucionario porque va a incorporar la multimodalidad plena, donde vamos a poder introducir texto, imagen, audio, vamos a introducir video, ¿no? Entonces, con el GPT-5 ya vamos poder aplicar los modelos de mundo que decía, ¿no? Entonces, este mes va a ser trascendental. Y ayer justamente ya nos anticipó ChatGPT con la versión de los agentes inteligentes. Y créanme que es una experiencia
muy interesante justamente a uno de los expertos que yo lo sigo en español anunciaba. Vamos a ver un par de minutos su experiencia de este señor. OpenAI ha presentado el nuevo modo agente de ChatGPT. No es algo completamente nuevo y original, pero sí que es algo que va a cambiar la forma en la que trabajas y lo que puedes llegar a hacer con ChatGPT. A partir de ahora puedes mandarle tareas y poner a ChatGPT a trabajar por ti. Te voy a contar en este vídeo todo lo que... Fíjense esa palabrita de trabajar por ti, ¿no? O sea, con los agentes podemos delegar esa situación, ¿no? Ya está a disposición muchos agentes, ¿no? En particular yo estaba manejando Manus, después James Spark. También hay un agente que me ha impresionado de este asistente de Mistral, es de origen francés, no lo subieron en modo gratuito, fíjense acá, está ya en modo agente, ¿no? Entonces, tenemos una variedad de asistentes, ¿no? ChatGPT, Claude, Gemini, después tenemos DeepSeek, Qwen, y hay una serie de agentes que están surgiendo también, ¿no? Entonces, ha habido sin duda una transición de conversadores a razonadores y ahora estamos en modo agentes, ¿no? Los ChatGPT es sin duda uno de los asistentes más preferidos y utilizados, ¿no? Sin embargo, ya para un análisis profundo, si uno quiere aprovechar las bondades de código, por ejemplo, con el que se puede hacer el bytecoding, es decir, obtener aplicaciones, dashboards, infografías interactivas, tal como estamos viendo, yo recomendaría Claude, ¿no? Por eso todo lo que estamos viendo es gracias a Claude, ¿no? Entonces, Claude nos permite, mediante los artefactos, generar estos dashboards interactivos, aplicaciones web, en fin, ¿no? Inclusive ya pueden hacer una aplicación, digamos, para celulares, en fin. Y lo pueden hacer, como se dice, en 5 minutos, ¿no? Y bueno, tener ya lista la aplicación, ¿no? Entonces, es muy bueno. Yo recomendaría, en lo personal, estoy trabajando bastante con Claude, tengo la versión de pago, entonces es muy, muy recomendable. Algo que yo recomendaría también es Mistral, ¿no? Que me ha impresionado por la rapidez y por la coherencia en los resultados o en la validación, ¿no? O sea, siempre se recomienda que tenemos que validar las respuestas con nuestro conocimiento experto, ¿no? Y ahí los que tenemos añitos, yo tengo ya 67 años, y bueno, la experiencia acumulada a uno le permite hacer una validación mucho más precisa, digamos, ¿no? A diferencia de los juniors, ¿no? Nosotros tenemos ese conocimiento, ese know-how que nos permite validar, ¿no? Es muy importante verificar o validar las respuestas, ¿no? Entonces, Mistral me ha impresionado por sus características y Gemini también es muy recomendable por la multimodalidad. Google está sacando versiones muy interesantes que, como les decía, yo me imagino que en un mes o un par de meses nos va a sorprender ya lanzando totalmente en esa competencia que tiene con ChatGPT ya la multimodalidad plena. Cuando entremos a esa multimodalidad plena, vamos a ingresar prácticamente ya a esos modelos de mundo, ¿no? Bueno, y estos LLMs son solamente modelos de lenguaje grande que trabajan en base a arquitecturas de redes neuronales avanzadas, denominadas transformers, etcétera, y que han sido entrenados por grandes cantidades de datos, ¿no? Y es impresionante ahora que con datos sintéticos estos sistemas van aprendiendo cada vez más, ¿no? Entonces, en términos simples, podríamos decir que un LLM es como un bibliotecario súper inteligente que ha leído muchos libros y nos ayuda a cualquier pregunta o tarea de texto que tenemos, ¿no? Bueno, bajo el enfoque, digamos, de preguntas socráticas, podríamos reflexionar, ¿no? Con algunas, yo les sugiero que la presentación que la he compartido, ustedes puedan también utilizarlo. Otro aspecto que yo empleo en las interacciones es aplicar el principio de Pareto, ¿no? El 20-80, ¿no? Que le permite optimizar. Y también, bueno, el método de Feynman, ¿no? Que me permite validar los aprendizajes, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a los asistentes, pero ahora veamos algo de los agentes, ¿no? Pues los agentes inteligentes
que podríamos decir brevemente que son como empleados virtuales, ¿no? Que hacen nuestras tareas, ¿no? Aprenden del entorno y toman decisiones inteligentes ya, ¿no? O sea, tienen ya un grado de autonomía bastante avanzado, ¿no? Eh, y podemos decir que dentro de los agentes hay distintos tipos de agentes. Hay los reactivos que responden a estímulos del entorno. Hay deliberativos que planifican antes de actuar. Hay híbridos que combinan la reactividad y la deliberación. Y hay los colaborativos, ¿no? O sea, no nos va a sorprender ahora que tenemos que ya trabajar con múltiples agentes que se comunican, aprenden uno del otro y hacen un trabajo, digamos, de tipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, esto de los agentes es muy importante que vayan familiarizándose porque es una realidad la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Algo que también ha sorprendido y es algo muy relevante de Anthropic, que es de la empresa de cloud, es el protocolo MCP, ¿no? El protocolo MCP trabaja con clientes, con servidores, el protocolo y los recursos, ¿no? Y esto nos permite comunicar, ¿no? Con aplicaciones, en fin. Algunos lo dicen que es una especie de USB, ¿no? Sí, con ese conector USB nosotros podemos, la computadora, comunicar con varias aplicaciones, en fin. O también podríamos decir que es como un traductor universal, ¿no? Que nos permite comunicar distintos sistemas de inteligencia artificial y hablar, ¿no? Entonces, esto es ya el presente que estamos viviendo y hay que incorporarse, utilizar estas herramientas o los agentes a disposición, pero también podemos crear agentes, ¿no? Ese sería tal vez el reto que se nos plantea, el que podamos crear nuestros agentes, ¿no? Entonces es un desafío actual y afortunadamente hay muchos recursos para ello, ¿no? Y bueno, finalmente en esta parte ya tenemos que acostumbrarnos a hablar de un ecosistema inteligente que es sin duda integrado y donde tenemos el usuario, pero trabajamos con los LLMs, con un asistente. Luego tenemos los agentes, ¿no? Que nos permiten ejecutar y los MCP que nos permiten interconectar, ¿no? Hacer la conectividad. Entonces, hay muchas aplicaciones que se podrían dar. En educación, sin duda, vamos a ver o podemos plantear tutores adaptativos, es decir, un tutor que se adapta al perfil del estudiante, al ritmo del estudiante, ¿no? Hacer una evaluación automatizada, hacer gemelos digitales de estudiante. Imagínense que tengamos una réplica de un estudiante, ¿no? Con todo su perfil, con todo su nivel de competencias, en fin, ¿no? Y en función a eso, plantear desde contenidos, desde didácticas y también la evaluación, ¿no? En salud, bueno, ya tenemos aplicaciones como diagnóstico asistido, monitoreo de pacientes, gemelos digitales de órganos que ya se está aplicando en la medicina. Tuve la oportunidad a principios de este año dar una charla demostrativa a médicos de un centro de salud, donde les demostré que en menos de 30 segundos yo podía desarrollar sistemas de diagnóstico, obviamente con Claude, que ellos validaban y me daban, o sea, verificaban que tenía coherencia esos asistentes, ¿no? Entonces, en salud hay mucho que hacer, ¿no? En la parte de negocios, ni qué decir, hacer más predictivos, automatización de procesos y por lo tanto hacer también gemelos digitales de operaciones, ¿no? En ingeniería, ni qué decir, eh, podemos hacer simulación de sistemas, pero altamente confiables, ¿no? Optimización de diseños, ¿no? Gemelos digitales de productos, en fin, ¿no? Esta temática ya hemos abordado hace unos 3 meses y en alguna oportunidad me encantaría hacer una demostración de cómo se puede crear un gemelo digital desde cero, ¿no? Obviamente que hay que tener una buena base en el conocimiento del sistema o del proceso del que se quiere obtener un gemelo digital, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a este ecosistema, ¿no? Trabajar con estos asistentes, con agentes, con estos protocolos y bueno, el usuario tiene que plantear adecuadamente prompts que sean lo bastante claros y concretos, ¿no? Así Bueno, nomás, y dejarlo finalmente, descansar.
entramos a lo que es la quinta parte, que lo hemos llamado diseñador de aprendizaje Mejor con si le dejas descansar inteligencia un poco, artificial, más ¿no? efectivo. Entonces, en acá Ahorita ve. lo que tenemos que plantear es que el docente ahora tiene que ser uno que diseñe estos escenarios de aprendizaje, pero con la inteligencia artificial. Y aquí podemos rescatar un gran enfoque o una gran metodología activa, ¿no? Que es el pensamiento de diseño, ¿no? Hace tiempo trabajaba con este modelo porque en el pensamiento del diseño tenemos 5 etapas, ¿no? Que es empatizar, es decir, analizar necesidades del aprendiz. En este caso, a través de esta inteligencia artificial conversacional, podemos explorar y obtener todo el conocimiento necesario y suficiente del estudiante, por ejemplo, ¿no? En este caso del aprendiz. Luego podemos hacer una definición, ¿no? De conocimiento a nivel o las brechas del conocimiento con Machine Learning, ¿no? El aprendizaje automático. Luego podemos plantear una generación de estrategias pedagógicas emergentes, hacer un prototipado a través de gemelos digitales y finalmente hacer una validación, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos de experiencia del usuario, ¿no? Que permite hacer un diseño centrado en la experiencia de aprendizaje optimizado por la inteligencia artificial. Entonces, ahí hay que abordar algunos aspectos de accesibilidad inteligente, que es una adaptación automática a capacidades del usuario, una personalización dinámica, es decir, una interfaz que evoluciona con el progreso, luego un compromiso predictivo que plantea mecánicas de motivación basadas en aprendizaje automático y finalmente un feedback inmersivo, ¿no? Que conlleva una retroalimentación multimodal en tiempos real, ¿no? Estos aspectos, si uno quiere profundizar, es parte de lo que es también la ingeniería de software, ¿no? Bien, finalmente, aquí podemos ya entrar a lo que debía ser el bien supremo, ¿no? Y antes lo veíamos como una utopía, inclusive, pero ahora sí se puede convertir en una realidad. Debíamos tender al aprendizaje de tipo personalizado. Y esto conlleva aspectos como, por ejemplo, a ver, aplicar, digamos, el principio de Pareto que les mencionaba, ¿no? Identificando ese 20% crítico y para desembocar en más mejores, digamos, aprendizajes utilizando este principio de Pareto. Luego podemos plantearnos este método socrático de tal manera que tengamos con el asistente preguntas adaptativas que nos permitan desarrollar el conocimiento, ¿no? Lo que les mencionaba Feynman, ¿no? Es la técnica que nos permite validar esta comprensión mediante un análisis de tipo semántico, ¿no? Y finalmente, una repetición espaciada a través de algoritmos de olvido y refuerzo predictivo, ¿no? Entonces, podemos plantear algunos componentes de inteligencia artificial aplicada que conlleva un nivel, que es un análisis semántico y generación de contenido, una predicción de rendimiento y rutas óptimas con aprendizaje automático, una visión computarizada y finalmente agentes, ¿no? Que tienen estos protocolos, ¿no? Con lo que podríamos hacer tutores inteligentes adaptativos, ¿no? Un proceso del diseño que se podría plantear es este. Primero partimos de un análisis, ¿no? Que mediante la inteligencia artificial podemos analizar el perfil del aprendiz, luego podemos plantear el diseño, una generación de experiencia personalizada, la implementación, el despliegue del gemelo digital y finalmente la optimización, que sería una mejora continua por el machine learning, ¿no? Aquí se plantea una especie de exploración, ¿no? En el principiante, o sea, cómo podemos llegar con niveles a este tipo de inteligencia artificial personalizada. Entonces tenemos un nivel principiante, nivel intermedio, nivel avanzado y nivel experto, ¿no? Entonces, de esa manera podemos lograr abarcar lo que están acá
tal como se había planteado, rápidamente hemos podido explorar el presente que estamos viviendo y qué nos espera en adelante, ¿no? Entonces, lo que quisiera enfatizar es de que la inteligencia artificial es inevitable que tengamos que apropiarnos de ella. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que nos reemplace por un profesional, o en este caso un educador que sí puede, digamos, utilizar de manera eficiente estos recursos, ¿no? Maestro Olvide, En se la está medida que filtrando se va, un sonido. A lo mejor hay que cerrar un micrófono, por favor. sí. Entonces, un poco que haciendo una síntesis, tenemos que aprender a convivir con la inteligencia artificial, ¿no? Y desde el punto de vista educativo, fundamentalmente, hay que tenerlo como un aliado estratégico, como un copiloto, ¿no? Eh, y tenemos que ir más allá del manejo básico, digamos, de los asistentes, ¿no? Ya debemos tener asistentes personalizados y ahora estamos con el reto de poder crear nuestros propios agentes que de manera, digamos, autónoma puedan realizar tareas de una manera eficiente, ¿no? Entonces, es un gran desafío. Sin duda estamos en una era de la inteligencia artificial que nos plantea nuevos desafíos y que tenemos que estar en un modo beta, ¿no? Actualizándonos continuamente, experimentando. Esto sin duda lleva horas también, ¿no? No es cuestión solamente de trabajar en un cierto tiempo, hay que ver manuales, qué es tutoriales, hay que practicar con código. Yo también les sugiero que aprendan a programar Python, análisis de datos, algoritmos de eh, aprendizaje automático, redes neuronales, en fin, ¿no? No es necesario que sean expertos en estas temáticas. Ahora se facilita enormemente con estos asistentes que nos permite plantear, digamos, estos casos interactivos, en fin, y que nos facilita enormemente, ¿no? Bueno, eso sería de momento y estoy presto para alguna interrogante o pregunta que me quieran. Gracias. Creo que darle Bien, las muchas gracias. gracias al profesor Ramiro. Caramba, ¿Y qué hora ya es, primo? ¿Cómo es? A las dicho 4 por él, por favor, a las cierren los 9. micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos. Dale las gracias al profesor Ramiro. Realmente parece muy sencillo de la manera que él nos lo ha explicado. Esto lleva un trasfondo muy grande de estudio y creo que el profesor Ramiro es un mentor excelente en esta temática de inteligencia artificial. Ahora vamos a dar paso a una ronda pequeña de preguntas, pero antes les pido, por favor, que conecten las cámaras un momentico para la famosa foto. Por favor, conecten las cámaras. Les pido respetuosamente que conecten sus cámaras para vernos un momentico. Allí nos maquillamos todas y todos. Perfecto, vamos a tomar la foto. Vamos a ver, mira, hay todavía personas pidiendo admitirse. Aquí estamos, vamos al otro grupo, porque es que somos más de 50. Y para mí, ustedes no tienen idea del orgullo que representa que estemos todos reunidos en este espacio, nuestra primera webinar. Y miren el éxito que ha tenido, el número de participantes. Muchas gracias a todos y a todas que han estado en el día de hoy. Y bueno, vamos a ver una pequeña ronda de preguntas. Si alguien la tiene, por favor. ¿Alguien desea preguntar algo? La maestra Lilian ha levantado la mano, dice. Bueno, pues maestra Lidia, tiene usted el micrófono. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy ilustradora como la primera vez que nos conocimos. Yo solamente tengo una pregunta que es un poco
poco pregunta provocadora. Quiero aclarar que no es ganas de molestar, sino simplemente es una legítima curiosidad y que tiene que ver con lo que platicamos la última vez que nos vimos. Y perdón, o sea, no es agresiva, simplemente es una duda. ¿Por qué impartir una conferencia de uso de inteligencia artificial y todo este tipo de maravillas tecnológicas con diaporamas muy sofisticados, pero finalmente son estructura de diaporamas y estructura de conferencia magistral con comunicación vertical? Si lo que, o sea, si se trata de esto, o sea, me da la impresión que para este tipo de contenidos tan densos, tenemos que regresar nuevamente a las estructuras tradicionales de enseñanza. Estoy yo ahorita con toda una... vivo ahorita en este momento, en este año, en una crisis acerca de lo que implica la educación y lo que implica ser docente en el 2025. Y entonces a cada momento me estoy haciendo este tipo de preguntas. Ahorita dije, bueno, es una conferencia maravillosa. Tengo ahorita una serie de notas que ya después volveré a ellas y reflexionaré, pero sí me llegué a preguntar mientras estaba yo escuchando, ¿por qué presentar con esta estructura tradicional este tipo de contenidos? O no sirven para cuando se quiere dar tanta información? ¿O qué sucede? O sea, y es mera curiosidad. Insisto, no es... No, no, perfectamente. Ocurre que en estas estructuras o en estas modalidades de webinar es un poco casi magistral la exposición, ¿no? Sin duda debíamos adoptar otras formas, ¿no? Y ahí hay otras profesionales. Por ejemplo, un masterclass ya es más una exposición demostrativa, ¿no? Donde puede hacer, Tu micrófono, doctora Giselle. hacer una demostración, ¿no? A mí me hubiese encantado hacerles una demostración, ¿no? Pero por el tiempo, esto lo hemos enmarcado en el modo webinar, ¿no? Es más, podríamos ir ya a una especie de workshop, ¿no? Una especie de taller donde se les invite a que también puedan trabajar en ahí sí aplicar lo que se denomina la clase virtual interactiva, ¿no? Donde hay una actividad detonante, digamos, que motive a que todos participen de modo activo y de modo interactivo, ¿no? Luego de esa actividad detonante viene la actividad instruccional, donde el expositor da lo más necesario, aplicando el Pareto, por ejemplo, el 20-80, lo necesario es suficiente para que después puedan ingresar a la actividad individual, donde hacen un trabajo de tipo individual, pero ir más allá con una actividad grupal, digamos, ¿no? Donde trabajan en grupo, deliberan, ¿no? Y finalmente tenemos una actividad conclusiva o integradora, donde se puede hacer una síntesis de la actividad, ¿no? Esa secuencia didáctica es la que deberíamos, digamos, aplicarlas, ¿no? Y me encantaría en algún momento, con el tiempo que sea necesario, ahí necesitaría por lo menos 2 horas académicas, 1 hora y media, por decirles, para entrar ya a fondo con la parte práctica. Pero también ahí se requiere que los participantes tengan un conocimiento adecuado, porque si yo quiero, digamos, utilizar a fondo estos asistentes, tengo que conocer bastante sobre ingeniería de prompts, por decir, ¿no? O si quiero hacer una demostración o actividades con bytecoding, tengo que conocer algo de ingeniería de software, y ni qué decir ingeniería de prompts, pero también el conocimiento experto, ¿no? Porque hay que saber el plantear adecuadamente el prompt al sistema, ¿no? Pero, profesora Lilian, estoy a su disposición. Cuando ustedes gusten, preparamos una sesión de taller y me encantaría trabajar como así lo hicimos algo, creo que en una sesión que tuvimos de aprendizaje unificado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches, dígame. Le hablo desde Tacna, Perú. Amor, ¿cómo estás? Buenas noches. Este tema es sumamente interesante porque tenemos que estar ya imbuidos y debemos de trabajar con inteligencia artificial.
Particularmente sí utilizo algunas inteligencias, por ejemplo, Notebook LM, Google AI Studio, inclusive el sencillo chat PDF, ¿no? Y también tengo conocimientos de ChatGPT. Entonces, como decía la doctora que nos ha precedido, sería muy interesante, ¿no?, que se pueda hacer en la práctica, ¿no? Porque una sola sesión es muy corta como para poder desarrollar tantos temas tan interesantes en realidad. Yo los utilizo en la práctica y les enseño a mis estudiantes lo mínimo, lo básico, y como dice el doctor, los prompts, como se le pregunta, tampoco no son tan complicados, ¿no? Hay que saberle preguntar, pero a medida que vamos preguntando y si nos dan un buen ejemplo, pues creo que sí, todos podríamos desarrollar esta actividad con mucha certeza, ¿no? Todos los días salen inteligencias artificiales, todos los días, cada día están innovándose, entonces hay que estar actualizados, sí es cierto, pero como siempre, nunca es tarde para comenzar, y el conocimiento pues es a diario y lo recogemos siempre de todas las personas, ¿no? Le agradezco más bien ¿cómo se llama? Que me puedan escuchar también, y ojalá que nos podamos seguir reuniendo para poder seguir aprendiendo y compartiendo nuestras experiencias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta para ya ir cerrando? Quisiera participar. Doctor Edgar, ¿desea usted aportar algo? Muchas gracias, sí. Bueno, Dígame. primero agradecer a Redolag y al doctor Henry por la convocatoria. Y también muy interesante la conferencia de hoy. Yo creo que yo hago una similitud entre lo que hemos escuchado hoy como cuando empezamos a hablar de investigación. Resulta que los estudiantes y los que hemos sido estudiantes de investigación necesitamos conceptualizar primero para poder entender lo que tenemos que hacer. Creo que en ese sentido necesitamos definitivamente ir de menos a más para ir conceptualizando todos estos elementos de la inteligencia artificial y sobre todo en su aplicación. A mí me interesa la inteligencia artificial como docente y me interesa como investigador. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor Ramiro, ¿cómo podemos ir de menos a más? De tal manera que no nos sintamos abrumados como le pasa al estudiante de técnicas de investigación o de metodología de investigación, que en el primer curso se siente abrumado y cree que nunca va a poder hacer una investigación. Puede ser que en algún momento más de alguno de nosotros nos podamos sentir abrumados, no así desafiados, ¿verdad? Porque creo que la inteligencia artificial al final viene para desafiarnos y para ponernos al día. Pero mi pregunta concreta sería, ¿cómo podemos ir de menos a más aquellos que necesitamos todavía alfabetizarnos en estos temas tan importantes, sobre todo en el campo educativo y en el campo de la investigación? Muchas gracias y un saludo para todos desde la ciudad de Guatemala, aquí en Centroamérica. Ramiro, A ver, ¿puedes muchas responderlo gracias por para la ya pregunta. cerrar? Me hace recuerdo esto al profesor Jordi Adel, no sé si alguien del auditorio recuerda al profesor de España, donde planteaba este modelo del TPAC, ¿no? Y él mencionaba una secuencia, digamos, ¿no? Lo primero que cuando queremos aplicar esto de la tecnología, y bueno, en ese entonces, es que tenemos que plantearnos el pensamiento experto, ¿no? Es decir, plantearnos ideas que sean innovadoras para desarrollar una cierta temática, ¿no? Una vez que tengo esa idea maravillosa, puedo ya plantearme los objetivos, ¿no?, del aprendizaje, etcétera, ¿sí? Y posteriormente viene la parte de los materiales, la parte metodológica, y al final recién está la parte de los recursos, ¿no?
O sea, él planteaba de que no tenemos que ser tecnocentristas, ¿no? O sea, hay una frase que yo la empleo siempre y es una frase de un expresidente mártir aquí en Bolivia, ¿no? Que decía, no soy enemigo de los ricos, pero soy más enemigo de no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres, ¿no? Metafóricamente yo podría decir que no soy enemigo de la inteligencia artificial, pero soy más amigo de las metodologías, ¿no? Las pedagogías, en fin, ¿no? Ahora, sin duda, para iniciar desde cero en esto de la inteligencia artificial, tenemos que inevitablemente partir de la parte conceptual, inclusive conocer de manera retrospectiva la evolución de la inteligencia artificial, porque ha tenido dos corrientes, el enfoque simbólico y el enfoque conexionista, ¿no? Que estamos viviendo ahora con las redes neuronales, ¿no? Pero ya una vez que tenemos la parte conceptual, ya tenemos que entrar a usar estos asistentes. Y lo primero que tenemos que conocer bien es la ingeniería de preguntas. Tenemos el asistente y para ello hay que sistematizar la pregunta, ¿no? En primer lugar, definir el rol del asistente. Quiero que seas un experto en tal. Luego hay que darle la tarea. Quiero que hagas esto. Luego el formato, en fin. Y hay varias plantillas para elaborar el prompt, ¿no? Sin embargo, los asistentes también en su configuración tienen el modo de personalización. Ustedes se personalizan, se presentan, ¿no? Y cada vez que interactúe el asistente ya va a saber con quién está interactuando, ¿no? Entonces, es muy bueno que personalicen también o configuren su personalización en ese asistente, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Una vez que tienen bien definido la ingeniería de prompts, entran a lo que es inevitable en mayor o menor grado. Yo os recomendaría Python. Hay que aprender a programar. Y con bytecoding es tan sencillo ahora aprender a programar, ¿no? Python. Luego, datos. Tienen que acostumbrarse a trabajar con datos, ¿no? Posteriormente a ello, ya entramos a los algoritmos de inteligencia artificial, con de aprendizaje automático, ¿no? Ahí tenemos desde una simple regresión, árbol de decisiones, en fin, varios. Y luego podemos entrar ya a utilizar algunas redes neuronales, ¿no? Esa sería un poco la secuencia, pero después, ahora que tenemos ya los agentes, tenemos que tratar de utilizar algunos agentes que están ya disponibles, digamos unos agentes genéricos, pero el desafío ahora debería ser crear nuestros propios agentes personalizados, ¿no? Es una ruta crítica. Ahora ya depende de uno si quiere estar en el modo principiante, modo desarrollador o modo científico. Si nosotros queremos entrar al modo científico, ya es escudriñar los algoritmos, y ahí es meternos a matemáticas, estadística, probabilidades, cálculo diferencial, ni qué decir, álgebra lineal, tensores, en fin, es toda una área muy, ¿no? Pero por lo menos debíamos tratar de ubicarnos en el modo desarrollador, ¿no? Donde podemos desarrollar algunos temas y aprovecharlos de mejor manera, ¿no? Hay mucho por recorrer y ojalá que se me presente algún escenario para poder hacer las demostraciones mucho más prácticas, ¿no? Claro que sí, profesor Ramiro. Como usted dice, todo es una ruta crítica y usted pues nos va conduciendo con su sabiduría a través de ella. Bueno, creo que hemos compartido un espacio maravilloso. Voy a darle la palabra al profesor Henry, bueno, pues para ya ir cerrando. Henry. Bien, bien, hola. Gracias, doctora Isela. Gracias, doctor Ramiro Adubiri, por esta jornada. Gracias a quienes participan activamente de las actividades de Redolac. El doctor Ramiro Adubiro es un especialista que hoy nos habló sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya es parte esencial de múltiples actividades en el sector salud, educación, industria, comunicaciones, gestión, gobierno, administración.
Y si algo destaca el presente de la inteligencia artificial actual, es la capacidad de procesar datos, automatizar tareas y generar contenidos. Este escenario no es un escenario estático. Inteligencia artificial, lo decía el doctor Adubiri, está creciendo permanentemente y hay hoy nuevos escenarios de la inteligencia artificial que hace prever que el futuro de la inteligencia artificial se proyecta como una tecnología con más autonomía, ¿no? Centrada más en el servicio al ser humano. Por eso es que nos hablaba de los agentes y él nos decía, hoy hay que hacer que inteligencia artificial trabaje para nosotros. Y ahí están los agentes. Es importante hoy, se va generando una brecha de la regulación, ¿no? Como el tema de la investigación científica. La colaboración entre seres humanos y máquinas cada vez nos plantea desafíos más complejos y él nos recomienda involucrarse con el avance de la tecnología. Sin duda que nadie se puede necesariamente convertir en un especialista en tecnologías, pero sí un desafío importante es conocer cuál es el impacto que está teniendo inteligencia artificial en los escenarios en los que nos desarrollamos, en la docencia, en la salud, en la administración, en la gestión. Hoy está en todos estos escenarios. Hace poco dicté una conferencia sobre inteligencia artificial en los escenarios laborales y observábamos cómo inteligencia artificial está transformando la actividad médica, la actividad del derecho. Inteligencia artificial está impactando en todos esos escenarios. Si bien el doctor Ramiro Adubiri de manera muy acertada nos muestra todo ese escenario tecnológico complejo, nosotros tenemos que mirar, el desafío que tenemos nosotros es de conocer cómo está impactando esto en nuestros escenarios laborales y poder actualizarnos. O sea, esa es la idea. Felicitaciones, doctor Ramiro Adubiri. La intervención de la doctora que hacía de manera respetuosa la observación respecto a la exposición, me hacía recordar lo que el día de ayer en otra conferencia decíamos, ¿no? Que la innovación en el aula no pasa por cambiar la forma de enseñar, sino por cambiar la forma como nos comunicamos. Esa es la razón fundamental. La educación se sostiene en la comunicación didáctica. De allí que cualquier innovación tecnológica en las comunicaciones la impacta. Y entonces los escenarios vienen diversos. El doctor Ramiro Adubiri hoy ha utilizado una forma bastante buena de poder comunicarnos, pero hay muchas formas más que seguramente podemos desarrollar. Yo finalmente los invito a todos a que estas actividades, este es un trabajo de la doctora Gisela Hernández. Ella es una destacada docente en diferentes universidades. Ella es médico de profesión de Cuba, con residencia en los Estados Unidos actualmente. Trabaja actualmente con Redolac y está a cargo de las actividades, de la organización de actividades académicas en línea. Por lo que hoy el doctor Ramiro Adubiri ha desarrollado, lo pueden hacer cualquier docente de la red. Solo coordinen fechas con la doctora Gisela. De repente no quieren hacer un webinar, probablemente tienen colegas que pueden hacerse un conversatorio donde cada uno puede exponer unos 8 o 10 minutos y luego se hace un panel de preguntas. La cosa es que le demos dinamismo a esa actividad y que podamos nosotros crear un escenario donde todos aprendamos de todos, que es el lema de nuestra red. Así que está abierta la convocatoria para que docentes miembros de la red puedan coordinar con la doctora Gisela
y puedan convenir participaciones como las que el día de hoy nos ha hecho el doctor Ramiro Adubiri. Cada uno de nosotros siempre tiene algo que aprender y mucho más que compartir. Así que mi invitación, gracias por participar activamente de este espacio y finalizo esta sesión reiterando mi agradecimiento a la doctora Gisela por la organización del webinar y al doctor Ramiro Adubiri por su participación el día de hoy. Los abrazo a la distancia con todo mi afecto y gracias por ser la parte activa de la Red Internacional de Docentes de América Latina y el Caribe, REDOLAC. Cuídense. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en estos mismos espacios de webinar el próximo 18 de agosto. Giselita, si puedes en el WhatsApp, si puedes en el chat dejar tu contacto para que si alguien está interesado pueda contactar contigo y estamos cerrados. Ya está en el chat, mi nombre, mi correo, Gisela Martínez Hernández, gmail.com. Me pueden escribir solamente me ponen para contacto de Redolac para yo saber, porque recibo muchos correos, cuál es el correo que me entra. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Cerramos. Cuídense. Entonces. Cerramos, claro Henry. Que sí. Chao. Gracias. Chao.